Muy bien, entonces vamos a dar inicio, ya está la grabación presente y estamos empezando ya el curso de administración de empresas, ¿verdad? Estamos en la clase 3, ¿sí? En la clase 3 vamos a ver cómo se titula la clase 3, aquí está, y les había hablado de que vamos a hablar de lo que acostumbramos hoy en día en la administración moderna, de hablar del talento humano y qué relación tiene con esta definición que por ahí es un poco antigua, pero no por eso sea no positiva, ¿no? Que en este caso es recurso humano, ¿no? Que hoy también se utiliza. Y opino yo de manera particular que no es una mala definición, sino que en la etapa moderna consideramos a este grupo de colaboradores más como talento que como recurso, pero no deja de ser un recurso también, ¿no? Entonces vamos a hablar de esto también un poco, de esta diferencia, ¿no? Por ahí tengo una manito alzada. Giovanna, ¿querías decirnos algo? Voy a activar entonces de una vez ya los micrófonos. Aquí ya están activados los micrófonos. ¿Nos decías algo, Giovanna? ¿Te escuchamos? Sí, Giovanna, puedes participar. Allá bajaste la manito, ¿verdad? En cualquier momento pueden participar entonces si me lo hacen saber. Miren qué tenemos aquí adelante. Nos dice Richard Branson que los clientes no son lo primero son los empleados, ¿no? Si cuidas de tus empleados, ellos cuidarán de los clientes, nos dice Richard Branson. ¿Qué opinan ustedes sobre esta frase? ¿Qué les parece? Interesante, no opinan igual que él, opinan lo mismo que él, consideran que el cliente tiene la razón, de repente como es la antigua frase que se manejaba, o en cierto modo sí tenemos que darle importancia a los clientes, pero en cierta importancia más a los empleados. A ver, ¿qué opinan chicos en el chat? Si de repente no pueden compartirlo por el micrófono, pero me pueden comentar algo por ahí. A ver, lo voy a ir leyendo, ¿sí? Buenas noches, envío mi asistencia, nos dicen, ¿eh? Ya, Jerry Zambrano Burgos, por ahí nos dice Irianis, nos dice, para tener un buen servicio hay que tener un recurso humano motivado. Así es. Y son los primeros que a veces tenemos eh, con quién contactar antes de contactar con un cliente, ¿verdad? Y son ellos, los empleados, quien tienen a veces el trato directo, un grupo al menos, el que trato directo con los clientes. No siempre somos los promotores, no siempre somos los dueños de la empresa quien tienen el trato directo con ellos, ¿no? Quizá de manera corporativa, sí, pero quienes tienen a veces el trato directo son los vendedores, ¿no? Los que van a, en este caso, a la calle o a la tienda, ¿no? O al teléfono, al call center, quien al fin pues es el trato directo con ese, es el rostro final que tiene de nuestra empresa el cliente, ¿no? Gracias, Gabriel, por compartir tu cámara y así me da mucho gusto pues que todos también podamos hacer lo mismo, ¿sí? Saludos muy especial para todos. Bien, pues eso es lo que nos dice Richard Branson, ¿no? Richard Branson nos dice que los clientes no son lo primero, en realidad no es lo primero a lo que en nuestra ruta de producción, nuestra ruta de servicio, no es lo primero a lo que llegamos, sino primero pasamos por los empleados para recién llegar a los clientes. Y necesariamente tiene que ser así. Entonces tenemos esta gran labor, gran reto, gran responsabilidad de cuidar de mis empleados, de cuidar de ellos, ¿no? Y en la administración de empresa moderna en la que hablamos hoy en día, le damos mucha importancia a este grupo y por eso es que intentamos tener un clima laboral entre ellos adecuado. No digo que sea la gran perfección, digo que estamos rodeados o somos personas muy distintas a otras dentro de un grupo y por lo tanto tenemos diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de procesar, tenemos también por ahí algunos más capacidades distintas, ¿no? Diferentes talentos también, ¿no? Y de acuerdo a esto es lo que en este caso las más altas direcciones intentan orientar a sus trabajadores en áreas, en actividades en los que realmente se sienta satisfecho, ¿no? Y también lo que hoy en día hablamos, donde se desarrollen con pasión, ¿no? Donde se desarrollen muy con los planes que ellos mismos tengan, pues, alineados a sus futuros, por ahí, alcances personales y también laborales, estudiantiles, ¿no? Y de desarrollo en sí de ellos, ¿no? Como personas. Porque hoy la persona no solo piensa en la parte personal, sino piensa en la parte, en este caso, profesional, ¿no?
Entonces queremos sentirnos satisfechos dentro de un área, queremos sentir que estamos realmente aportando dentro de ella. Entonces así es, bajo esta perspectiva es que tenemos que ver pues a nuestros empleados, ¿no? Por aquí tenemos una lista de temitas que vamos a tocar hoy, pero sí les había comentado que vamos a ver cuál es esa gran diferencia entre recurso humano, entre la definición de recurso humano y talento humano, ¿no? En la administración de empresas es importante entender que el recurso, en este caso la definición, el concepto de recurso humano, no necesariamente es negativo. Sé que antiguamente consideramos a cualquier recurso y todavía encontramos como definición en los diccionarios de la Real Academia Española también, encontramos que recurso es algo a lo que explotamos y lo convertimos en algo productivo, ¿sí? Y pensábamos, pues, le decíamos que nuestros recursos se dividen en diferentes clases. En ellos los recursos naturales, que también se subdividían, ¿no? Y hoy conocemos que nuestros recursos naturales, como la biodiversidad en la que estamos envueltos y que cada vez pues las tenemos por ahí un poco maltratada, sabemos que también tenemos que cuidarla y que ya no se puede realizar la explotación como antes creíamos que se podía hacer. Hoy, si se realiza forestación, se tiene que hacer de manera responsable, ¿no? Si necesitamos realizar una pesca artesanal o industrial, también se hace de manera responsable considerando los tiempos de veda también, ¿verdad? Entonces no se realiza una explotación como tal, sino se intenta, bueno, hacer de manera responsable, siempre alineada también con las normativas legales. Entonces igual pasa en este llamado recurso humano, ¿no? Un recurso humano son personas y también requieren que se considere, sí, de manera productiva, pero responsablemente, alineados a las normas legales que los protegen. Entonces, no es necesariamente negativo. En realidad puede entenderse desde una perspectiva positiva y estratégica, siempre que se respete la dignidad y el desarrollo, en este caso, de las personas dentro de una organización, ¿no? Desde esta perspectiva, podríamos decir que el recurso humano se reconoce, en este caso, como personas que forman parte, de estos recursos fundamentales que permiten a una empresa que funcione y que alcance sus objetivos. Entonces, esta perspectiva de recurso humano positiva, en este caso, responsable, nos dice pues que los trabajadores son un recurso estratégico, un recurso que me va a llevar hacia llegar hacia mi visión, ¿verdad? Y ejecutando la misión que hemos trazado. Y que son una parte indispensable para llevar a la organización al éxito. Eso estamos totalmente seguros, ¿verdad? Se busca con ellos, pues, organizar, coordinar, optimizar el trabajo para lograr la productividad, ¿no? Entonces, no está mal mirarlos como un grupo de humanos, en este caso, que nos va a llevar a que nuestra empresa sea realmente productiva, ¿no? Y que también, ¿por qué no? Dentro de la productividad, considera una productividad económica, porque una empresa funciona para ganar, ¿no? No hay ninguna empresa que funcione para no ganar o para satisfacción, bueno, de las personas, de los clientes, nada más. Tenemos que tener una contrapartida además porque tenemos que pagar salarios, tenemos que pagar algunos gastos fijos, tenemos que también crecer, ¿no? Y también, pues, mantener algunos gastos que tienen que ver con la misma producción, ¿no? Entonces, la productividad no va a significar necesariamente una explotación, ¿no? No tiene por qué significar una explotación, sino más bien aprovechar adecuadamente las capacidades que encuentre mi personal para lograr alinear y llegar a esta productividad. Entonces, implica pues crear condiciones adecuadas, ¿no? Para que las personas trabajen en forma eficiente, efectiva y además con bienestar. En otras palabras, pues diríamos pues que toda organización necesita gestionar sus recursos y dentro de ellos el más importante, diríamos nosotros, recurso humano, si todavía lo queremos llamar como recurso humano, ¿no? Ahora, el gran reto actual, sí, el gran reto actual ya no es mirarlo como personas iguales dentro del mismo grupo, sí, dentro del mismo grupo para liderar, para llevar a un equipo, sí, sí, y que forman parte de un equipo siempre, pero ahora el gran reto es reconocerlo como talento, ¿no? Entonces, en la administración moderna propone, en este caso, ir más allá de este concepto tradicional de recurso humano.
donde es cierto, tenemos que lograr productividad con ellos, sí, pero reconociendo que cada trabajador posee talentos diferentes, habilidades, conocimientos, experiencias, creatividad y todo ello a veces, por lo menos las habilidades muchas de ellas innatas, ¿no? Talentos también innatos, pero a veces que han ido creciendo dentro de ellos. Hay personas, por ejemplo, que no saben cantar, que no nacieron con buena voz y sin embargo su empeño, su aprendizaje continuo y su creerse en sí mismo y su perseverancia los lleva a que sean cantantes, ¿verdad? Y que logren sus objetivos. Igual pasa en otras áreas, ¿no? Pasa que no, yo no tengo capacidad de liderazgo, tengo miedo al público o no me gusta trabajar con gente nueva, quiero siempre la misma y quizá sea parte de algo que tengo que trabajar interiormente, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Asistir a cursos, no sé, de teatro, coach, eh, oratoria, que está siempre acompañado también de alguna labor de conocimiento propio para recién aplicar el liderazgo, ¿no? Entonces, sí, muchos de esos talentos también son aprendidos, ¿no? Y experimentados en el tiempo y por ir sacando a flote también. Hoy sabemos que también pues las personas tienen diferentes, llamemos inteligencias. Hoy ya no pensamos en que, uy, este calcula bien las matemáticas, este calcula o se desarrolla muy bien en la literatura y por lo tanto es muy inteligente. Y además se medía antes el coeficiente intelectual, hoy ya no, ¿no? Porque sabemos que hablamos de inteligencias múltiples. Entonces también las personas pues se desarrollan dentro de lo que van ellos conociéndose también y por ahí creando mucho más vínculo y el hecho de apasionarse mucho más en una área que otra que va junto con su talento, ¿no? Entonces esto es lo que hoy en día pues se toma en cuenta, ¿no? Entonces cada persona tiene un potencial que puede desarrollar o que nace también con algún potencial natural, ¿no? Y la empresa, en este caso los gestores de talentos también, tenemos esta gran responsabilidad de identificarlos, ¿no? Y de valorar también y además de potenciar estas capacidades. Porque si las potencio para mi empresa, logro que esta persona se desarrolle mucho mejor en ella y pueda aportar mucho mejor dentro de la capacidad que va en este caso desarrollando, ¿no? El trabajador no solo va a ejecutar tareas, no solo le voy a decir, quiero que hagas esto o quiero que hagas lo otro, o quiero que agrupes a tu equipo y desarrollen esto. No, sino que además tenemos que pedir que ellos aporten ideas, que innoven, que solucionen, ¿no? Entonces, que sean creativos, ¿no? Y esto solo lo logro alineándolo con la tarea o con la actividad que va acorde con su talento. Entonces, relacionando por ahí ambos conceptos, diríamos que más que ponerse ambos conceptos contradictorios, sino que más bien se complementan, ¿no? Recurso humano es la perspectiva que damos de la persona como parte fundamental de un sistema organizacional, sí, y que contribuye a la productividad, ¿no? Y en cambio, como talento humano, decimos porque la persona es portadora de capacidades, portadora de un gran potencial que debemos desarrollar. Entonces, por ello, es el gran desafío de las empresas modernas, ¿verdad? Y de gestionar, pues, adecuadamente este recurso humano, ¿por qué no? Y al mismo tiempo descubrir pues su potencial como talento humano. Entonces no está mal dicho que tenemos el área de recursos humanos, ¿no? No está mal dicho. Como podríamos llamarla hoy también el área del talento humano, ¿sí? También podría ser. Entonces las personas son un recurso necesario pues para que la empresa funcione, ¿no? Pero al mismo tiempo son portadoras de talento. Entonces una buena administración no va a buscar solo explotar a las personas, nunca debe buscar explotar a las personas, ¿no? Sino gestionar su trabajo de manera productiva mientras desarrolla sus capacidades y bienestar. Entonces está muy bien dicho esta definición, considero yo que es así. Si alguno tiene algo que comentar sobre esto, pues bienvenido, ¿no? Y si tiene algún por ahí un estudio, una estadística que nos dice que uno o cual, bueno, sería genial también, ¿no? Bien, dentro de las labores pues, que realizamos dentro de esta gestión del talento humano, este grupo humano,
Y algo que es un gran reto ya considerando estas personas como talento es justamente la selección y reclutamiento de personas, ¿no? Entonces veamos de qué se trata, ¿no? Si alguien ha visto esta sesión en otra clase, también vamos a desarrollarlo aquí en base al curso de administración de empresas, ¿no? En base a ello. ¿Cómo vemos este trabajo como administradores de empresas? Es muy diferente verlo a través de la planilla, ¿no? En la planilla tenemos que tenerlo para ver cuál es su tipo de contrato, cómo es que vamos a después tratar de sus beneficios, hacer el cálculo, ¿no? Pero en la administración de empresas lo vemos desde el punto de vista organizacional, desde el punto de vista de desarrollo, de planificación, de cómo es que podemos gestionar de manera eficiente este reclutamiento. Entonces, este proceso va a implicar, pues, de todas maneras, identificar las necesidades de un buen talento para la empresa. Y para eso tengo que diseñar sus perfiles, pero sus perfiles van a consistir en la necesidad que tenga esta oficina de contar con un personal, ¿no? Pasa a veces que se necesita implementar un área nueva, ¿no? Y necesitamos varias personas ahí, alguien que la lidere, que sea un coordinador, que sea un jefe del departamento, ¿no? Y además de su equipo. A veces podemos tener la necesidad de reclutar si estamos en una empresa, en este caso, como este caso privada, sí podríamos tener un poco esta política de reclutamiento un poco más abierta, ¿no? En cambio, la política de reclutamiento para instituciones públicas donde yo trabajo, que no es una empresa, y quizá no tenga que ver mucho totalmente con el tema porque no es empresa, pero para que vean un poco la diferencia, es que en ella el reclutamiento es muy estricto, es muy pegado a la norma. No se puede hacer recomendaciones, por ejemplo. No puedo contratar a un jefe de área y que venga con todo su equipo. No, no se puede hacer eso. Acá es mucho más abierto, ¿no? Es como casi una licitación de personas, algo así, ¿no? Entonces se lanza la convocatoria, se ponen los perfiles de cada uno y se forma el equipo con los que hayan ganado, en este caso los diferentes puestos de trabajo, y forman el equipo, ¿no? Pero en reclutamiento y selección de una empresa sí podría lanzar una convocatoria de traer a un jefe de área con su equipo completo, ¿no? Entonces sí podría darse el caso. Si voy a formar el área completa, sí. Y para esto, pues a esta persona que va a liderar, nos ayuda también en la evaluación de este equipo. Y también tiene que convencernos que este equipo va a resultar bueno para nuestra institución. Y se va a identificar además con los valores, con la misión, con la visión que tenemos como empresa, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, antes de empezar ejecutar, en este caso, el reclutamiento y la selección de personal, tenemos que pensar en algunas recomendaciones básicas, ¿no? Que para todo siempre hay unas recomendaciones básicas, algunas recomendaciones básicas, una de ellas pues que está pegada de todas maneras al uso de las tecnologías, ¿no? No podemos dejar de hacer nuestras publicaciones en las redes sociales. De lo que hoy se trata es de no solo lograr la identificación teniendo a personal nuevo y adaptarlo y que se identifique, digamos que se convierta en una persona que se ponga la camiseta por nuestra institución, ¿no? Dentro de, una vez que lo conocemos como nueva persona, ¿no? La idea es mucho más que esto, es lograr ya tener una presencia en las redes sociales que podamos tener, dentro de nuestra página web también que convence, o en algún anuncio, en algún evento ya como marca empleadora, ¿no? De eso se trata, de presentarnos ya como una marca empleadora. Así como presentamos, por ejemplo, nuestra marca de producto o servicio y hablamos de qué tan bueno es nuestro producto o servicio, pues también tenemos que presentar qué también somos como empleadores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando los presentamos así o nos presentamos así, ya logramos un enganche con la gente que nos conoce, que nos va bien con nuestra comunidad. Y lo beneficioso de tener una comunidad que nos siga, no es solo que nos vayan a comprar siempre, ¿no? Sino que además nos va a recomendar y va a hablar de nosotros. Entonces sí, logra ver qué hacemos con nuestros trabajadores, que por cierto, no tiene que ser teatro, tiene que ser real, ¿no? Por eso es que tenemos que lograr una buena identificación con nuestros trabajadores para que podamos poner a flote lo real que hacemos con ellos. Por ejemplo, hoy
por hoy las empresas em, eh, empezaban a utilizar cuando hacían sus TikToks o sus videos hablando de su empresa, mostrando sus productos. ¿De qué hablaban? Contrataban en este caso personas que hacían teatro, ¿no? Personas que fingían ser trabajadores, les ponían la vestimenta, el uniforme como trabajadores y hablaban de nuestra empresa conforme presentaban el producto, ¿no? Llamaban una modelo, llamaban modelos, que, bueno, presentaban el producto. Y hoy, ¿quiénes lo hacen? Los mismos trabajadores, ¿no? Y al principio fue diciendo, hazlo, por favor, mira que tú eres del área, ¿no? Y estuvieron hasta los jefes haciendo esto, ¿no? Y hoy no, hoy ya se identifican y les gusta, ya bueno, llaman a los que quieren hacerlo, ¿no? A los que quieren hacer. Algunos de ellos se están bonificando por esto, porque además ahorran pues el hecho de pagar a contratar actores o contratar a esto. No de todas maneras no se descarta la posibilidad de que también contraten actores o contraten influencers para ellos, ¿no? Hagan convenios con ellos, sí, de todas maneras sí es muy necesario, ¿no? Pero ya logran que los trabajadores se identifiquen en este caso con los quehaceres diarios, que en este caso es presentar a su empresa y también se involucran, ¿no? Yo lo vi esto en Tailoy, por ejemplo, en Tailoy contrataban y hoy no son los mismos trabajadores, ¿no? En Perú es Tailoy, ¿no? Entonces, de esto tratamos, ¿no? De lograr identificar, en este caso, a nuestra empresa como una marca empleadora, ¿no? ¿Y dónde? Utilizando la tecnología, redes sociales, utilizando también el LinkedIn. Hoy toda empresa no puede dejar de presentarse en LinkedIn. Tenemos que tener presencia en esta plataforma, en esta red social también, donde podemos incluso no interactuar directamente, pero sí presentarnos, ¿no? Y recibir cierta comunicación también en LinkedIn. Muy aparte que podemos contar con alguna de estas empresas, una de estas plataformas, para que también nos ayuden en el reclutamiento, ¿no? Total o parcialmente, ¿no? Muchas de ellas, estas y otras más, se dedican también a esto, ¿no? En este caso como tercerizaciones, sí, también lo hacen, ¿no? En lo particular, cuando he apoyado empresas en la parte de reclutamiento y selección, no es mi idea, la verdad que yo como empresa, no, ¿no? Preferible hacerlo que me ayuden algunos filtros, pero no todo en la convocatoria. Pero bueno, las empresas, según sus necesidades, según la identificación que a veces quieren tener con los trabajadores, pues no optan por todo, algunas sí, pues al 100%, ¿no? Va a depender de mucho de la necesidad que tengan, ¿no? O si no cuentan con personal, pues que les apoye, lleven este trabajo de principio a fin. Pero sí a veces pasa que los currículos son tantos y tantos que recibimos que sí a veces necesitamos gente que nos ayude a filtrar, ¿no? A filtrar sobre todo ciñéndonos al perfil que necesitamos primeramente, revisando los currículos, ¿no? Y luego ya pues una entrevista, una evaluación ya podría ser aceptada, ¿no? Pero no olvidemos de que ellos también pueden realizar en este caso, el trabajo, ¿no? Otra de ellas es fomentar la diversidad, ¿no? Fomentar, en este caso, la diversidad e inclusión, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, Perú, tenemos mucha diversidad de nacionalidades, de razas, inclusive en niveles socioeconómicos también, ¿no? Y también la presencia de personas con discapacidad, ¿no? Y hoy, yo estoy segura que ustedes han escuchado hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Que son 17. Estamos con metas al 2030 que cumplir. Y estamos involucrados, pues, casi todos los países en esto, ¿no? La ONU nos reúne para ver qué trabajo se hace por esto. En el Perú se realizó una reunión también por esto, ¿no? Y por eso se creó Voces por el Clima, que es un parque donde se recuerda esto y cuáles son las metas de cumplimiento, ¿no? Cada uno de estos objetivos tiene metas que cumplir, ¿no? Y muchos de ellos están relacionados también con la contratación de personal, ¿no? Y aquí tenemos estos 5 o 6, perdón, ¿no? Son 2, 4, 6 que están relacionados con la contratación. Las personas con discapacidad son personas que tienen derecho al trabajo, ¿no? Incluido el derecho también a que este entorno sea abierto, sea accesible, ¿no? Los países tienen que tomar todos medidas apropiadas para proponer estas oportunidades de empleo, ¿no? En nuestro Perú tenemos un porcentaje obligado en las empresas que son grandes para que contraten personal con discapacidad de diversas
índoles, pero sí tiene esta obligación de contratar, ¿no? Y por qué no, también pues visto desde el punto de vista un poco frío de repente, pero también nos permite identificarnos y comprender y ser empáticos con un grupo de personas que no son, que son un poco diferentes a los demás, ¿no? Pero no por esto son menos, más bien tienen algunos, muchos de ellos, unos talentos mucho más fuertes. Entonces, en este caso, cuando tienes que tratar con la presentación al público, pueden ser hasta muy amenos con ellos, ¿no? Entonces sí, es una gran responsabilidad. Implementar entrevistas estructuradas, ¿no? Yo ahí les quiero comparar un poco con la institución pública también, que como les decía, somos un poco más estrictos y nuestras entrevistas a veces son hasta leídas las preguntas, ¿no? Y son las mismas preguntas a veces para todos, ¿no? Las entrevistas, por ejemplo, para la contratación de administrativos, por ejemplo, sí, son exactamente iguales. Profesor, ¿y cómo hacen para separarlos de uno y que no se soplen las preguntas, sino que sepan al momento que salir, le dice a su compañero cuál fue la pregunta, ¿no? Bueno, hay protocolos para esto que se realizan, ¿no? De entradas y salidas. Ahora, no en la institución privada puede ser un poco más flexible en esto, ¿no? Pero si quiero ser por ahí un poco imparcial, ¿por qué no? También estructurar esta entrevista y leerla, ¿no? Si necesito tratar a todos con la misma pregunta. Pero a veces las preguntas fluyen en función al currículum que han lanzado, ¿no? Porque una de las entrevistas, chicos, que se hacen es a veces descubrir si lo que está puesto en el currículum es cierto, ¿no? Por eso es que la mayoría de las empresas privadas ya están pidiendo, solicitando currículums vitae documentados, ¿no? Y aquí vamos a hacer una pausita aprovechando que, de que hay que algo que recordar, pues, ¿no? Que CAP les ofrece asistir a estos cursos y ustedes lo habrán visto de manera gratuita y sin condición, y lo que les voy a explicar ahora no es tampoco condicional a asistir a las clases, ¿no? Pero es muy necesario. Así que vamos a ver que antes de continuar, vamos a recordarles pues que esta formación forma parte de los programas académicos de GCAP, ¿cierto? Nuestros certificados cuentan con verificación digital mediante un código QR, ¿no? Y con respaldo pues de una plataforma institucional alojada en la nube de Google, ¿no? Y garantizando con ello pues una autenticidad y trazabilidad del documento. Entonces, los programas de GCAP se desarrollan bajo el marco de la ley 28044, que es la Ley General de Educación en nuestro Perú, ¿no? Entonces está totalmente validado, ¿no? O sea, totalmente aceptado legalmente. Quienes están llevando cursos pueden certificarse desde 50 soles o 15 dólares. Pero tomen en cuenta algo, que esta promoción está válida solo hasta el 15 de marzo. Estamos hoy 12 de marzo, tenemos hasta el 15 para acogernos a esta promoción. Luego se aplicará pues un precio regular, ¿no? Para mayor información pueden comunicarse en este caso con los administradores del grupo de WhatsApp, en el que seguramente todos están, y no se olvide que GCAP está siempre comprometido con la enseñanza. Vamos a poner por aquí en el chat el enlace directo para que se comuniquen al WhatsApp, ¿sí? Vamos a verlo por aquí. Aquí lo tienen. Ya, así que tomen en cuenta y no dejen pasar mucho tiempo para que puedan comunicarse y obtener su certificado a tiempo. Sí, pues les contaba entonces que es necesario en este caso para alimentar en este caso el currículum. Bueno, en las entrevistas se intenta previamente pues tener evaluado el currículum, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta esto, que a veces en la entrevista podemos afianzarlo, ¿no? ¿Qué más? Implementar programas de referencia, programas que me permitan a mí tener recomendaciones, ¿no? Y la presencia en redes sociales, como les había dicho, para poder tener este enganche con las personas previamente y ya tenerlos identificados con la empresa y que nos conozcan ya a través de nuestras comunicaciones de marca empleadora, ¿no? Como etapas, sí, yo considero estas 6 como base, no sabiendo que necesito crear de todas maneras mi perfil, ¿no? Como empresa, como administrador de empresas, necesito en algún momento darme un tiempo y pensar cuál es ese perfil que necesito para cierto puesto de trabajo. Puede ser que el área de marketing me diga, necesito alguien que me ayude, en este caso, a filtrar los currículos y entra a trabajar dentro del área de recursos humanos de repente, ¿no?
y que me ayude a filtrar los currículos, a ordenarlos, ¿no? Entonces necesito de repente un asistente administrativo, ¿no? Entonces necesito crear un perfil adecuado para tener un asistente administrativo. Entonces, ¿qué necesito de un asistente administrativo? Necesito que tenga conocimientos de Office, necesito que tenga bien desarrollada en él personalmente una capacidad de comunicarse, necesito que además me maneje redes sociales, porque también le voy a pedir que me ayude en esto, y bueno, comienzo a notar todo lo que necesito, ¿no? Y de esto se encargará de decírmelo de repente el área de marketing, necesito un asistente para esta área, ¿verdad? Entonces, creo el perfil adecuado, anuncio en la convocatoria en el lugar más adecuado, infaltable redes sociales, de todas maneras, y empiezo a aplicar los filtros necesarios para la evaluación. En este caso, el primero siempre será la evaluación del currículo, ¿cierto? Y luego de esto ya pues evaluaré conocimientos o evaluaré mediante una entrevista si quiero conocer, por ejemplo, si tiene una habilidad comunicativa, tengo que hacer una entrevista necesariamente, ¿verdad? Si le estoy pidiendo que tenga conocimiento de Office, pues tengo que evaluar sus conocimientos de repente de manera práctica o de repente por alguna evaluación escrita. Yo considero que mejor de manera práctica, ¿no? Y al final pienso en la contratación. Entonces, la gestión del talento humano va a ser fundamental pues para el éxito y la competitividad de una empresa en este mercado actual. Entonces, al invertir en una buena convocatoria, en en unas buenas etapas que me permitan a mí evaluar, en un buen tiempo para evaluar, si necesito, por ejemplo, alguien que por ahí va a ser líder de un equipo, necesito ver y va a manejar de repente algunos, va a gestionar de repente algunos conflictos, entonces necesito también evaluar un poco la parte psicológica, ¿no? Porque ¿qué pasa? De repente va a ser líder de un grupo donde se va a manejar mucho personal diverso, va a trabajar de repente bajo presión, va a trabajar en función a metas, ¿no? Y necesito que tenga control de sus emociones. Entonces, quizá necesite evaluarlo a través de un psicólogo. Si tengo esto, algún personal psicólogo en la institución, ¿por qué no también utilizarlo? ¿No? Entonces, sí, necesito, dependiendo pues lo que necesito evaluar, ¿no? Entonces, necesitamos entonces aumentar la productividad con un buen perfil, con un buen talento que se integra a nuestra institución y fomentar en ellos la innovación y mantener pues siempre una ventaja competitiva sostenible en su desarrollo, ¿no? Bueno, dentro de la gestión del talento humano, de este grupo humano que necesitamos siempre gestionar, también necesitamos desarrollarlo, necesitamos capacitarlo, necesitamos que vaya creciendo dentro de nuestra organización. Pero profesora, ¿por qué vamos a hacerlo, capacitarle tanto si después se nos puede ir? ¿No? Es que no podemos pensar en que se nos tiene que ir, tenemos que pensar en que lo tenemos que retener. Debemos invertir en personas capacitándolo, desarrollándolo, entonces bien, además ofreciendo los mejores beneficios y además está creciendo en gastos para nuestra institución como recurso también, ¿por qué no? Entonces tenemos que tratar de retener, ¿no? Es lo más económico para una empresa, retener al talento, más que permitir que se vaya, ¿no? Porque supone que como empresa tenemos que ir creciendo y al ir creciendo vamos a necesitar contratar siempre más personal. No nos vamos a quedar en solo un establecimiento, de repente necesitamos alguna filial más allá o por acá, en el sur, en el norte, en el extranjero, ¿no? ¿Por qué no? Porque hacia eso tenemos que apuntar, ¿no? Pero ¿qué pasa si decimos, no, de repente mi empresa no funciona? Bueno, entonces no estás aterrizando bien tus ideas para realmente crecer, ¿no? Pues lo ideal es crecer como empresa. Entonces, si crecemos, necesariamente vamos a necesitar contratar personal. Pero contratar personal de afuera, que no nos conozca nada, ¿no será mucho mejor intentar tener a los que están dentro y que crezcan y que asciendan en los puestos de trabajo más importantes? Es mucho más económico, de todas maneras. Entonces, para permitir este crecimiento, tenemos que tener programas de desarrollo y programas de capacitación. ¿Son diferentes, profesora, desarrollo y capacitación? Pues sí. El programa de desarrollo, ¿qué me dice? Me dice que voy a poder crear escalonadamente lugares en los que pueda ascender mi trabajador. Es decir, si tengo
un sector de producción, ¿no? De camisas de repente, ¿no? Y sé que necesito unos que recorten, otros que armen las piezas, otros que hagan las costuras rectas, otros que remallen, ¿no? Y de pronto esto va a ir creciendo, de repente tengo solo 2 costureras en cada caso. Y de repente necesito abrir otro local, porque ya no se abasto esto, sino que además tengo contratos con empresas corporativas grandes, ¿no? A veces pasa, por ejemplo, Saga, aquí en el Perú, empezó teniendo su página web de venta de solo productos de ellos, ¿no? Solo productos que son de Saga. Pero hoy ya no. Se convierte en una plataforma donde cualquier persona, bueno, cumpliendo los requisitos que ellos piden, y pueda uno poner su producto ahí, ¿no? Entonces a veces ponemos y ¿qué pasa? Que vemos que está creciendo. O la misma Saga nos compra las camisas, ¿no? Y de pronto nos encarga un gran lote de ventas porque de repente fue un éxito. Y necesitamos contratar, ¿no? Entonces al contratar pues vamos a ir creciendo, ¿no? Entonces este programa de desarrollo que vamos viendo dónde escalonadamente puede un trabajador ir avanzando, entonces es lo que tenemos que permitir, ¿no? ¿Y cómo lo van a lograr los trabajadores? Primero, conociendo cuáles son esos lugares donde pueden ascender. Premiarlos también para que ellos quieran desarrollarse y quieran enfocarse en el trabajo que hacen y también en otros. Permitir también, porque donde se pueden desarrollar también es permitiéndoles que roten en las áreas, ¿no? Entonces ahí logramos un desarrollo. Y se tiene que planificar, se tiene que desarrollar un plan para esto, sí, de todas maneras. Y la capacitación, que es donde sí los instruimos, ¿no? Donde les damos asistencias técnicas, donde les brindamos ciertos temas especiales donde tiene que prepararse, ¿no? Y tiene que ser calendarizadas, tiene que ser gestionadas también para conseguir que ingresen personas a capacitar a nuestra institución. Profesora, pero esto puede ser una inversión muy grande para la empresa, necesitamos que contratar muchos capacitadores. Pues no necesariamente, puedo hacer convenios, universidades, colegios profesionales, ¿no? Instituciones como estas que también hacen capacitaciones, ¿no? Y se pueden crear, ¿no? Bueno, tenemos también algunas que hacen labor de coach, ¿verdad? Para poder lograr la identificación entre los equipos y pueden trabajar. Hoy lograr que trabajen bien y fluidamente los equipos y bien identificados es lo más importante para poder desarrollar un trabajo, ¿no? En este caso como talento humano. Bueno, para esto, tanto para desarrollo y capacitación, tengo que pensar también en la necesidad que tengo, ¿no? Y para esto, pues las áreas que van informando, en este caso en todos los sectores administrativos que manejamos, logística, marketing, recursos humanos, ventas, producción y otras, cada una va a realizar sus reportes, ¿no? Del trabajo que va realizando, de los logros que van alcanzando y de las necesidades que van viendo que tiene su personal. De pronto compraron una maquinaria, recibieron la asistencia técnica básica porque utilizaron 2 o 3 herramientas de esa maquinaria, pero de pronto ya necesitan utilizar otras herramientas que saben que tiene la maquinaria, pero que no la necesitaban en el momento, ¿no? Entonces, si tienen un servicio de postventa con el proveedor, pues pedirán una asistencia técnica a nivel intermedio o avanzado de la utilización de esta máquina y se puede gestionar. Entonces, necesito, en este caso, el de producción manifestará eso y dirá, pues, sí, necesito utilizar esto más y mis trabajadores no conocen la utilización de esta herramienta que está dentro, ¿no? Igual, cuando cambio de sistema de gestión de documentos, de repente en el área administrativa o de gestión, pues necesita también afianzar o de repente cambiar el sistema de gestión porque ya los soportes se han vuelto obsoletos quizá para su lectura de documentos anteriores, ¿no? Entonces sí, necesito también esto. Y pensar también en que cada área tiene que evaluar a sus trabajadores para poder conocer sus necesidades, ¿no? Las reuniones con ellos también permite, dentro de los aportes que ellos puedan dar, en conocer qué es lo que van necesitando, ¿no? Entonces necesitamos también pensar, pues, que si vamos a planificar, porque en todo momento se planifica, organiza, dirige y controla, no olvidemos de esto, que son la base de la administración. Igual cuando vamos a desarrollar y capacitar a nuestros empleados, necesitamos estructurarlo, ¿no? En este caso, el modelo ADIE nos ayuda con esta metodología a poder diseñar, en este caso, realizar un programa instruccional, ¿no?
Y bueno, este ADI es un acrónimo, ¿no? Cada letra significa algo, ¿no? A significa análisis, es decir, tengo que analizar la propuesta, analizar la necesidad. Diseño significa ya estructurar qué es lo que voy a preparar, ¿no? Luego el desarrollo, que es la otra D, empiezo ya a ver, a desarrollar los planes, ¿no? Buscar el material, contratar de repente a los a las personas que van a capacitar o firmar convenios con ellos para que vengan a capacitar, ¿no? Luego implemento, ya desarrollo de acuerdo, o ejecuto de acuerdo a las fechas que he planificado. Y al final, como en todo proceso, tengo que evaluar, ¿verdad? Ahora, esta frase, estas palabras, liderazgo y trabajo en equipo, ¿qué nos dice? A ver si alguien quisiera participar con esto. ¿Qué significa liderazgo y trabajo en equipo? A ver, por ahí, chicos, ¿los escucho o los leo? ¿Qué significa para ustedes? Nadie se anima a encender sus micrófonos, tienen la posibilidad para hacerlo. ¿Qué nos dice Agustín, verdad? Te escuchamos. Te escuchamos, Agustín. Agustín Zambrano, te escuchamos. ¿Puedes prender tu micrófono? Está abierta la posibilidad para que prendas tu micrófono, Agustín. Ay, no, se desactivó. Ya, ahora sí, discúlpame. Sí, ya está activado, ahora sí. ¿Cómo le va, profe? Buenas noches. Muy buena. En esta ocasión del tema que está haciendo el líder, hay que saber llevar todo el personal de trabajo porque si uno se crea un jefe, el personal se va a sentir mal porque tratar como un jefe a los empleados no es la ocasional. Hay que ser un líder, como quien dice, un líder como usted mismo lo dice, porque ahí el personal se va a sentir con autoestima elevada, va a decir, no, pues el profe o el jefe trata como líder, no trata como jefe, sino que vamos, echémosle ganas, vamos para adelante a la empresa. Así es, Agustín. Gracias por tu participación. Sí, hoy el líder es no el que solo da órdenes, ¿verdad? Ya no, porque la definición antigua de líder era como lo que su compañero está diciendo, ¿no? Entre comillas, jefe, ¿no? Porque no deja de ser jefe, pero ya no tiene que mirarse solo como la persona que da solo las órdenes y punto, porque se vuelve más bien una persona intimidante para sus colaboradores, para las personas que están ayudándole a llegar, en este caso, a sus objetivos, ¿no? Entonces, la definición de liderazgo y trabajo en equipo va muy ligada hoy y muy necesaria de desarrollar en las empresas, ¿no? Si estamos ya nosotros involucrados en la administración de empresas, ya no podemos olvidar de que estamos trabajando en equipo para todo. Así estemos haciendo mínimamente hoy un trabajo específico, ¿no? Los asistentes, por ejemplo, a veces no pueden entender bien que son parte de un equipo porque a veces los tratamos simplemente con personas limitantes, como personas a quienes les damos un trabajo específico sin saber por qué. Y les decimos, necesito escanear todo este grupo de documentos, o necesito que me hagas un cuadro resumen de todo esto y quiénes han asistido y quiénes no, ¿no? Y cuáles son las sugerencias, de repente, bueno, algo más le pongo, pero no le explico para qué lo necesito. Entonces, como líder estoy actuando mal, estoy dando solo las indicaciones específicas y no lo estoy identificando y relacionando lo que le estoy pidiendo con el trabajo que sigue, ¿no? Entonces, es mucho mejor explicarle el contexto de que se necesita para esto y esto después el resultado que vas a tener tú va a ayudar a poder a este grupo a tomar decisiones informadas porque la estadística que vas a lanzar tú es real, ¿no? Es lo que está ocurriendo aquí en nuestra oficina. Si le digo específicamente, escanéame esto, ¿para qué? Para poder ordenarlo de acuerdo al legajo profesional de cada trabajador y poderlo encontrarlo rápidamente si nos pide la supervisión. Entonces, cada uno tiene un porqué. Entonces, cuando explico el porqué como líder, voy a dejarle, en este caso, la facultad y la capacidad de poder, en este caso, a este trabajador aportar, ¿no? Y dar una nueva idea de cómo podemos hacer esta tarea más ágil. Entonces, dentro del tema de talento humano, en el curso este de administración de empresa, pues el liderazgo y trabajo de equipo son fundamentales porque nos van a permitir
que esas capacidades de las personas que estamos integrando en esta institución hacia el logro de los objetivos organizacionales se dirijan óptimamente, ¿no? Entonces estamos convencidos de que hay una gran importancia que destacar en el liderazgo, ¿no? ¿Por qué? Porque es la capacidad en este caso que esta persona tiene, no para dar órdenes, sino más bien para que tiene esta capacidad para poder influir, para poder orientar, para poder motivar a otros para alcanzar las metas comunes que tenemos dentro de la organización. Entonces, su importancia no radica en que, es el que convence a su equipo y coacciona para que lo hagan y los convence y les dice que sí lleguen a tiempo. No, sino que más bien los guía y orienta al equipo hacia esos objetivos de la empresa. Si entendemos de que tenemos que dar atención desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, no significa que todo se queda en esa hora, sino que además repartimos el trabajo para que se pueda brindar la atención de 8 a 8, ¿no? Entonces, los oriento y en ese momento, pues ellos pueden darle la importancia real de por qué tenemos que llegar temprano, por qué llegar a la hora, a las 8 de la mañana, ¿no? Bueno, de repente estoy exagerando en 8 de la mañana, porque 8 de la mañana es lo que hacemos en nuestra institución que es pública, ¿no? En la privada a veces empieza la atención cuando atiendes a usuarios desde las 9, ¿no? Pero los trabajadores siempre tienen que llegar un poco antes, ¿no? Los trabajadores en privado damos la atención abierta desde las 9, pero les pedimos que lleguen, por ejemplo, 8:30. O si damos la atención a las 9:30, pues que les pedimos que lleguen a las 9, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que alistar la labor antes de presentarse en el escritorio, ¿cierto? O donde tengan que estar. Bueno, nosotros sí corremos, ¿no? Porque nos dicen que entremos a las 8 y el letrero está abierto a las 8, ¿no? Y no podemos a veces escapar de esto, ¿no? Y sí tenemos que muy amablemente decir, un minuto que te espero mientras estoy acá, yo te voy atendiendo, ¿para qué ven? Y le voy entregando de repente alguna hoja donde tiene que llenar, mientras voy alisando el área de trabajo, ¿no? Entonces por ahí tenemos que buscarle la salida a nosotros, pero el líder en todo caso es el que va a motivar, ¿cierto? A sus colaboradores, en este caso, generando pues este compromiso con el trabajo. ¿Y cómo lo genero? No solo pues dándoles consejos, hablando bonito, sino que también con el ejemplo. Si yo pido puntualidad, pues tengo que llegar a la hora, ¿no? Que tengo que llegar, si es posible, pues minutos antes que ellos. Si es que todos convenimos en llegar a las 9 de la mañana, pues por favor lleguemos por lo menos 5 minutos antes, ¿no? Si somos líderes de equipo. El trabajo también de este líder va a ayudar a facilitar la toma de decisiones en momentos importantes, porque va a sentirse también este líder, y ahí están sus ventajas, de sentirse acompañado en las decisiones. A veces, no digo de todas las decisiones que son a veces jerárquicas, ¿no? Pero por lo menos la del equipo, cuando se encuentra un conflicto o algo que se está ganando el tiempo, en grupo podemos solucionarlo mejor. Y nos ayuda, en este caso, si somos líderes, a tomar estas decisiones, en este caso, internas, ¿no? Entonces, un buen líder no solo da órdenes, también escucha, acompaña, inspira, apoya, en este caso, al crecimiento de su equipo, ¿no? Ahora, el trabajo en equipo, pues, consiste en lograr una colaboración organizada, ¿verdad? De varias personas que van a unir sus conocimientos, sus habilidades, sus esfuerzos para lograr, en este caso, el objetivo común, ¿no? ¿Qué va a permitir? Aprovechar estas diferentes habilidades. A veces antiguamente nos decían, formen equipo, no nos pasaba en la educación básica, en la universidad donde hayamos estado, pues que nos decía, formen equipos, uno buscaba al amiguito acá, ¿no? A mí me tocó, por ejemplo, uno de los títulos que logré, justo en la pandemia, ¿no? Y ahí aproveché lograr otro título más para poder tener algo, terminar algo que no había culminado, había terminado de estudiar, pero no había terminado de titularme en esta área que tanto quería, ¿no? Y tenía otro título, pero dije, acá voy a aprovechar. ¿Por qué? Porque se abrieron las titulaciones a nivel virtual, ¿no? Y nos dijeron, formen equipos. Y era presentar un proyecto de negocio, ¿no? Y dije, no, el proyecto de negocio no puedo juntarlo solo con las personas que son todas como yo, ¿no? Sino que tiene que ser un equipo diverso. Entonces había que juntar un administrador, un contador, un economista, algún de equipo que sea diverso, porque el trabajo era formar una empresa, ¿no?
Entonces sí, teníamos que aprovechar y no nos conocíamos nadie, lo único que conocíamos era la carrera de la que veníamos y llamarnos en ese momento, porque nos dejaron media hora nada más. Y decirle, mira, soy fulana de tal, me he dedicado, uno tenía que decir en 3 minutos su currículum para saber si convencías a que forme equipo contigo, ¿no? Y yo jalaba un contador. Yo quería un contador en mi equipo porque al final teníamos que presentar los estados financieros y todo, ¿no? Y yo de eso tengo conocimiento, pero no como un contador, pues, ¿no? Y tenemos que hacer a la velocidad. Y eso es lo diverso que tenemos que formar también cuando formamos equipos. No pidamos que sean personas como nosotras. Y ese es el gran reto que a veces tenemos a formar equipos. Como no son como nosotros, entonces no nos van a entender todo, ¿no? Entonces que tenemos que lograr llegar a ellos, ¿no? Y entender, y siendo empáticos, entender cada uno su posición. Genera entonces con esto el fortalecimiento, en este caso, de una comunicación y de la cooperación dentro de una organización. Al ser diversos, también se permite generar una mejor creatividad y una mejor propuesta para solución de problemas, porque tenemos diferentes ideas para esto, ¿no? Y genera también, si logramos ese compromiso, un sentido de pertenencia también entre nosotros, ¿no? Y por ahí nos ligamos un poco más. Entonces, la relación entre liderazgo y trabajo en equipo es estrecha, está totalmente relacionado. No existe un buen equipo si no hay un buen líder. Ni tampoco un buen líder puede desarrollarse si no tiene un buen equipo. Así que a generar esto en la administración de empresas necesariamente, ¿no? Bien, chicos, por aquí vamos a tocar algo que a veces necesitamos, bueno, las características, a ver, no nos olvidemos. Y aquí quiero que ustedes se sientan líderes, chicas. Se sientan que sí pueden ser líderes en un momento si no lo son. Y cuéntenme, si tienen micrófonos abiertos, mucho mejor. Si quieren, se atreven a compartirnos como su compañero Alguito, pues vamos a mencionar cada una de estas características de un líder, en este caso empresarial, y ustedes van pensando en cuál de estas pueden destacar más, ¿ya? Y me lo dicen, o por el chat, si no quieren compartirme con micrófono, o me comparten con micrófono, aprovechando que todavía tenemos algunos minutos. Así que hagamos ese trabajito, sintámonos todos líderes, porque todos sí podemos serlo, o lo hemos sido. Yo estoy seguro que ustedes mínimamente habrán organizado algún cumple de alguien, ¿no? Entonces han tenido que liderar ese trabajo en algún momento, ¿no? Y hoy sabemos pues que los cumples ya no es solo una tortita y nada más, sino que hay que crear una temática, hay que crear a veces un show para esto, ¿no? Entonces hay todo un trabajito que hacer previo para esto. Así que sintámonos líderes en este momento, yo voy diciendo las características y ustedes me mencionan cuál de ellas está ligado con ustedes. Una, la capacidad comunicativa. ¿En qué consiste la capacidad comunicativa? No es solo el que, como yo, que está hable y hable, sino que además tendría que estar yo convencida de que ustedes me están entendiendo. ¿Y cómo es que lo logro? Pues solamente lograría esto si ustedes me dicen, sí, profesora, o no solamente cuando me dicen, sí, profesora, le entendí todo, ¿no? Porque no me convence eso mucho. Me convencería mucho más si yo pudiera interactuar con ustedes, o sea, preguntarles, que ustedes me comenten, que me repregunten, que me cuestionen. Eso me haría mucho más feliz y me diría, pues, que sí, hay una capacidad comunicativa ahí impuesta. Entonces, esta capacidad comunicativa se manifiesta en ustedes cuando tienen esta facilidad de habla con su equipo, con sus compañeros de trabajo, de estudios, ¿no? Y logran de que ellos los entiendan, ¿no? Y eso solo lo saben intercambiando palabras. Otra es la capacidad motivadora, esa capacidad de un poco de convencer de que sí lo podemos hacer, de que sí vamos adelante, de que sí, ¿por qué no hacemos de esta manera? ¿No? Entonces, esta capacidad de motivar, de convencer en cierto modo, pero no coaccionando, sino pues, convenciendo no solo con palabras, sino también con el ejemplo, al grupo con el que pueden estar involucrados, ¿no? El carisma, que a veces yo dudo que lo tengo, la verdad, es lo que tienen las personas que a veces son los vendedores, ¿no? Que están a veces un poco pegados a ellos y se vuelven ahí muy, muy amigos de su equipo, ¿no? Ojo, con tratar de sentirse también muy amigos. Hay límites para esto, ¿ah? Traten de identificarse con ellos, pero no con una extrema amistad. Pero el carisma es el trato natural que tienes como para compartir con las personas con las que estás, ¿no?
y caerles bien. Es el clásico amigo que cae bien a todos. Ese es el carisma que puede tener. El entusiasmo es la pasión con la que uno pone de repente al momento de comunicarse, al momento de planear algo que desean hacer, ¿no? Y lo tienen así, bien puesto en su ser, ¿no? Entonces, este es el entusiasmo que le ponen a veces a las cosas que hacen, ¿no? La capacidad de resolución es la capacidad que a veces tienen las personas de darle una solución rápida a algo, ¿no? Y son las personas que decimos que, uy, estas son bien prácticas para realizar y no se hacen problemas por nada, ¿no? ¿Qué más? La capacidad de gestión. Uy, me piden que organice de repente esta capacitación y no tengo a nadie que se ponga voluntariamente y necesito conseguir a alguien que se anime. Entonces le digo, mira, ¿sabes qué? En base a esto que me vas a ayudar, vas a recibir un premio por eso. Vas a recibir además en compensación un documento que te diga pues que has sido capaz de desarrollar este programa. O de repente llamo a una universidad, ¿sabes qué? Necesito practicantes para esta área de los últimos ciclos, para que me ayuden a desarrollar una actividad de coach o organizacional para mi equipo, ¿no? Entonces, esa capacidad de gestión, de conseguir algo de afuera para terminar de organizar algo, esa es la capacidad que también un buen líder debe desarrollar, ¿no? La capacidad de negociación, cuando tengo conflictos, ¿no? Intento de repente ser mediador y lograr negociar o transar en este caso los pros y contras y ceder un poco yo y lograr que la otra persona ceda también un poquito, eso es la negociación, ¿no? La disciplina es la que sí, soy muy estricto en mis horarios, soy muy organizado también y cumplo lo que vamos trazando y pido también pues que cumplan los que por ahí nos hemos comprometido, ¿no? La escucha activa es la capacidad que tengo para tomar atención a lo que me están diciendo, ¿no? No solo con de repente mirarlos mientras estoy haciendo otra cosa, mi celular por aquí, sí, dime nomás que te estoy escuchando y sigo con mi celular, ¿no? Y eso no es una escucha activa. Una escucha activa es la que me dice, me está mirando a los ojos, me está repreguntando, me está diciendo pues que qué tal si lo hacemos así o así. Entonces me está comentando sobre algo, ¿no? Entonces estoy escuchándolo, pero también estoy mostrándome activo ante lo que me está diciendo. Y eso comprueba mucho más que estoy entendiendo lo que me dicen. Honesto, pues que cumplo lo que digo, ¿no? ¿No? Que me comprometo y lo cumplo. Eso es ser honesto. Visión, que puedo mirar más adelante. Miro globalizadamente un proceso, pero estoy mirando adelante de cómo se va desarrollando, ¿no? Y siempre tengo una perspectiva hacia lo que pueda ir provocando cada cosa. Esa es la visión. Capacidad para tomar decisiones, ¿no? Para ayudar, para de repente analizar los pros y contras y decidir la mejor opción para todos, ¿no? Y una buena imagen que puedo presentar, ¿no? También que tiene que ver mucho con la presencia, que tiene que ver mucho con la rectitud con uno se manifiesta, ¿no? Entonces, esta imagen que también tiene que ver mucho con la puntualidad, ojo, la puntualidad te da mucha imagen también. A ver, ¿cuáles de estas destacan ustedes? Y si alguno quiere participar un par de minutos, sería genial. A ver, ¿tengo algunos minutos alzadas o no? ¿Algún comentario por ahí? Liderazgo es el guía del grupo, nos dicen, involucrándose a ayudar, corregir y mejorar a la empresa en conjunto con todo el grupo, nos dicen más. ¿Sí? A ver, honestidad, nos dice Yeti Yamin. ¿Qué más? Un líder guía y coordina. ¿Quién más? A ver, disciplina, nos dice Agustín que tiene. ¿Quién más? Alguna de estas otras características. Disciplina de la empresa. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Alguno tiene alguna capacidad comunicativa? Carisma, por ahí, honestidad, yo creo que todos, ¿verdad? Capacidad de negociación, muy bien, Luis Ángel. ¿Quién más? Honestidad, por favor, dígame todos, todos, póngame ahí honestidad. Estoy segura que todos son honestos. Me falta carisma, chócatela. Yo siento que también me falta un poco de carisma. Es que en el área donde estoy no estamos pero bien pegados a las normas legales que aparecen y cambian, y yo suelo ser así, a veces muy pegada a esto y a veces no, suelo hacer a veces para algunas cosas un poco menos flexible, ¿no? Y eso me quita el carisma y el apego hacia mis chicos a veces. Ajá, sí, carisma es lo que
menos tengo, jaja, me dice Yetlin, por ahí estoy. Ser humildes, avances en algunas personas, les gana la soberbia, sí, a veces sí, ¿no? Y nos puede ganar, ¿no? A veces yo digo, mira, no soy, siento que no soy así, pero dime por favor si lo soy, le digo a los chicos con los que trabajo, ¿no? Capacidad de negociación, muy bien, carisma, honestidad, capacidad de comunicación, nos dice Romero, muy bien. Y en lo que somos por ahí deficientes hay que trabajar, ¿ah? Yo trabajo mucho en esto conmigo misma y me hago mi FODA, que después vamos a hablar del FODA también. Me hago un FODA mensual para mí, para ver en qué estoy más destacando y en qué no, pero es un trabajo propio que tenemos que hacer nosotros de análisis introspectivo, ¿no? Exacto, dice Miss, por no tener un cargo, ya creen que pueden, para las personas por tener un cargo ya creen que pueden humillar al personal, y nada que ver, ¿no? Y no, pues eso para nada son un buen líder, ¿no? Capacidad comunicativa. Así es, chicos. Entonces, todos nos sentimos líderes y sabemos pues que tenemos que motivar, tenemos que lograr un buen desempeño laboral en nuestros trabajadores, pero para eso también nosotros nos tenemos que ir motivando, ¿no? Por aquí hay algunas recomendaciones pues para poder motivar a nuestro equipo, ¿ya? Así que las van a poder leer. Listo, chicos. El video recomendado, no sé si es el mismo que les puse la vez pasada, pero igual ingresen si es otro, ¿ya? Y a ver si me comentan, porque no les pregunté esta vez sobre los videos. Muy bien, chicos, entonces hemos llegado a la parte final de esta clase 3 del talento humano titulada, y vamos a vernos en la clase 4 con constitución de empresas. Estamos hoy jueves, nos vemos el día sábado, ¿sí? Hasta el sábado, entonces, que les vaya muy bien.